¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Por fin el equipo rojiblanco ha sido capaz de voltear esa mala racha de resultados. Ha sido un mes completo, 4 semanas sin conseguir victoria, 4 semanas sin ver portería y afortunadamente se han roto esas dos estadísticas, ¿no? El triunfo ya llegó el día del Rayo Vallecano y la capacidad goleadora del equipo también se recuperó justamente el pasado sábado con, bueno, tardó 7 minutos el equipo rojiblanco en ver portería, el tanto de Lucas Robertone. Luego Babic agrandaba el marcador y el Bilal Touré terminaba de redondear ese marcador, ese 3-1. Luego llegó el gol de Catena, el susto con el balón al palo de Bebé, pero bueno, la victoria era lo que buscaba el equipo rojiblanco y era lo que al final se consiguió, ¿no? Así que por ahí vamos a arrancar este resumen que nos va a conducir al partido que el próximo domingo a las 9 de la noche va a disputar el equipo de Rubi en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié. Es una pena el horario porque podía haberse producido un desplazamiento mucho más importante de aficionados. Al final sí va a haber, ¿no? Un número interesante, pero va a rondar el medio millar, aproximadamente entre 400 y 500 espectadores, cuando perfectamente podía haber habido más de 1000, 1500 en condiciones de partido el sábado o incluso el domingo a otra hora bastante más prudente, pero el regreso es complicado en cuanto a, insisto, el timing del viaje, el regreso y eso ha dificultado todo. Pero arrancamos por lo que fue esa victoria que ha reconfortado a la afición, bueno, vuelto a meter, ¿no?, en el carro, en la rubineta, ¿no?, que durante la parte final del año pasado, toda la temporada en realidad, pero luego sobre todo el final de la campaña y en el arranque de esta temporada se había convertido pues en el leitmotiv del entorno del técnico, esa rubineta, bueno, pues con algún matiz y con alguna corrección que ha tenido que hacer el preparador catalán del Almería. Se ha conseguido voltear esas sensaciones. Y lo primero, por iniciar por ahí, por ese partido frente al Rayo Vallecano, llegaba con el cambio en el esquema, en el 11. Es verdad que cualquier dibujo del técnico que corresponda no deja de ser una disposición dinámica que luego al final termina moviéndose y convirtiéndose en distintos microesquemas, ¿no?, dentro del dibujo inicial, pero es verdad que tenemos en Almería esa sensación de que el 4-3-3 o el 4-2-3-1, que son dibujos bastante parecidos, ¿no?, en función de pequeñas correcciones, pequeños matices de los jugadores de la media punta, de ese enganche, es el esquema con el que el Almería históricamente se ha encontrado mucho más cómodo, ¿no? Es verdad que estadísticamente ha tenido que utilizar por distintas circunstancias, incluso por decisión, aún teniendo otras alternativas, la disposición de los 3 centrales, por tanto los 5 defensores, con 2 carrileros en lugar de 2 laterales puros, pero esta semana se ha visto que el equipo creo que se encuentra bastante más cómodo, sobre todo porque ha venido unido el cambio de dibujo con también la entrada de futbolistas que han dado mayor solidez a ese dibujo. Y fijaros que ha sido sobre todo en el centro del campo, la sala de máquinas donde el Almería tenía el principal problema y luego en la parte de ataque donde también el equipo rojiblanco pues encontraba serias dificultades, teniendo en cuenta que no había producción de fútbol, ni de juego, ni de ocasiones, pues era bastante complicado llegar a materializarlas al final. En la alineación del pasado fin de semana nos encontramos un equipo con mayor experiencia y desde luego ya dando ese paso, esa evolución a lo que en algún momento hemos comentado, que las alineaciones del inicio de temporada se iban a parecer poco a las de ya mediado el calendario, incluso en la parte final, porque los jugadores que han ido llegando en el mercado, sobre todo en esa parte final, o incluso desde el arranque con la dificultad por el asunto de las fichas y de la inscripción en la liga, pues poco a poco iban a ir ganando terreno. Jugadores como Leo Baptistao, Adrián Embarba, Gonzalo Melero e incluso Rodrigo Eli, que es verdad que lo tenemos ya más habituado, puesto que llegó, va a hacer en breve 11 meses, llegó en el mercado invernal de este año. Son esos 4 futbolistas fundamentalmente y además repartidos en las líneas que ha dado esa experiencia que necesita el equipo rojiblanco. Eso sumado a las características de otros futbolistas. Para empezar,
y por hacer un rápido análisis, estamos hoy a viernes y ya nos queda el partido muy lejano, pero bueno, dentro de nuestra cita y por ir poniendo las bases de lo que ha sido la semana hasta llegar al choque del domingo, hay que tener en cuenta que esa experiencia ha venido también unida a un rendimiento muy bueno, extraordinario probablemente en algunos casos, de jugadores que o bien ya habían tenido oportunidades o bien que estaban empezando ahora a tener la participación que cada futbolista dentro de su ego individual, ¿no?, y de su egoísmo busca. Y nos tenemos que quedar en esa parcela de atrás con la principal de las novedades, que era la segunda titularidad consecutiva del jugador francés nacionalizado de Guinea-Bissau, como es Obulan Mendes, puesto que más allá de los Rodrigo Eli, Babic y Akieme, junto a Fernando, era esa quinta unidad en la zona de contención defensiva, que era novedad por la lesión de Pozo en el partido frente al Mallorca. E hizo un partido espectacular, ¿no? Probablemente ofensivamente tenga alguna carencia, a pesar de que intenta desplegarse en ese carril, pero defensivamente había una estadística que imagino que a estas alturas ya habréis visto, al menos habéis tenido referencias sobre que no fue regateado nunca, tuvo una capacidad de destrucción, incluso de asociación y una eficacia en el pase, sobre todo en ese pase corto, en ese pase de salida, bastante bueno. Y todo eso se une pues a lo que ya sabemos de Akieme, que por el otro lado pues sí que es un puñal, a veces con algunos problemas defensivos, probablemente también vinculados a las ayudas que recibe o a las que deja de recibir, y luego incluso la pareja de centrales, Babic y Rodrigo Eli, también estuvieron a una gran altura. La primera parte del equipo rojiblanco fue muchísimo mejor que el Rayo Vallecano. Es verdad que se ha hablado, los analistas han comentado que es que el Rayo no compitió, que es que el Rayo no dio el nivel, que es que el Rayo facilitó el trabajo a la Almería. Bueno, pues posiblemente sea cierto. Del mismo modo que el partido frente al Athletic, el Almería también hizo, entre comillas, esa dejación de funciones que se esperaba, y también el Athletic se encontró un partido bastante más plácido porque el Almería no compitió, pero ahí vemos que no hubo esa referencia, se centraban solo en el Athletic. Pues en el Almería Rayo podíamos hacer prácticamente lo mismo. El Rayo falló, sí, a los 7 minutos, ese error de Diego López con la presión de Embarba y el gol final de Robertone, marcaba un partido que bueno, al equipo rojiblanco le venía de perlas y que consiguió sacar ese rendimiento. Estábamos hablando de las líneas, la defensa, nos vamos al centro del campo. César de la Hoz ha encontrado ya por fin su ritmo físico después del esguince de tobillo y se antoja ahora mismo un futbolista completamente insustituible en ese puesto de pivote defensivo. Es un jugador con una capacidad táctica extraordinaria, con una capacidad de trabajo, de ayudas, de lectura de partido, de saber el tempo en cada momento y bueno, afortunadamente ya superado el esguince va a poder seguir aportando y esperemos que dé lo que el Almería necesita, que es esa consistencia en la zona ancha, en la parte de creación. Si a eso le sumamos que se estrenaba en la titularidad Gonzalo Melero e hizo un partido aún estando, digamos, a 3/4 partes de su capacidad física, pero bueno, es ese jugador que suponíamos que el Almería había incorporado y que ya hemos visto el pasado sábado, un jugador con un muy buen pie, con llegada, pero sobre todo con mesura y con tempo para organizar, para distribuir y para saber en cada momento hacia dónde debe circular el balón. Eran dos novedades en ese centro del campo, puesto que el otro era Lucas Robertone, el jugador que sí permanecía en ese 11 de salida, y el que no estaba era Samu Costa. Entendimos que esa decisión entre Samu o Robertone venía dada porque probablemente lo que buscara era mayor capacidad de creativa con Robertone sobre el mayor músculo que puede ofrecer Samu Costa, y desde luego lo vimos, ¿no? Si en el partido anterior, incluso en los anteriores, el argentino no había estado a la altura, en esta ocasión hizo lo que nos ha acostumbrado y conocemos de él, sobre todo de la temporada pasada, e incluso fue capaz de abrir el marcador en esa jugada que robaba Adrián Embarba, y a partir de ahí encarrilaba al equipo. Y luego me dejó para el final la línea de ataque, ¿no? Con el Bilal Touré, que hizo un muy buen gol, probablemente no sea estéticamente el más vistoso, pero sí es un gol de 9, ¿no? Es un gol de un jugador que sabe perfectamente en la zona que pisa y donde la rapidez de reacción, unida evidentemente a la calidad, pues da acciones como la del tercer gol, ¿no? Un balón que después de la pelea y de que Babic la pone para Kiem, el centro, remata Melero, pero no va a portería, se le queda en la punta de la bota a el Bilal Touré y consigue marcar ese 3-0
para estrenar además su cuenta goleadora, además hacerlo en el Mediterráneo. Y me dejo para el final las dos bandas, que eran las principales novedades, jugadores ya veteranos, jugadores expertos, jugadores que deben ser el soporte ofensivo de la Almería y desde luego no decepcionaron. Adrián Embarba tuvo ese hándicap de haber las dos amarillas completamente justas, de la misma manera que fueron realmente inocentes o fortuitas, ¿no? La primera en un salto, donde en el equilibrio del cuerpo, pues sí es verdad que golpea, sin intención, pero golpea, así que la amarilla es perfectamente justa. Luego el jugador se quedó con el compañero, con el rival del Rayo para ver qué problema tenía. Y luego la segunda, pues es algo parecido. La zona defensiva del lateral izquierdo, mirando al balón y levantando la pierna para intentar pincharla, para bajarla, pues no percibe que detrás está Iván Bayu y eleva la pierna a la altura de la cara del futbolista de Caldas de Maravilla y bueno, pues segunda amarilla, desafortunada. Luego al final eso hizo que la Almería tuviera que apretar un poquito el culete en la parte final, con el agobio que llegó a merced de la segunda parte del paso adelante del Rayo y con ese tanto de Catena que colocaba el 3-1, además de, insisto, el balón al palo de Bebe. Pero bueno, Adrián Embarba dio una profundidad al equipo, una salida de balón, una llegada también. Igualmente que lo hizo Leo Batistao, con el añadido además de que Leo Batistao mostró una gran capacidad de trabajo en la primera línea de contención, es decir, la primera línea de presión arriba y recuperando además bastantes balones que luego generaron ocasiones de peligro, acciones individuales, disparos. La primera ocasión llegó en sus botas en un balón en la frontal del área y bueno, al final pues nos queda un plato con los ingredientes comentados más luego lo que aportaron en el banquillo, que es verdad, el equipo bajó en la segunda parte, pero bueno, hay que valorar muchas cosas, ¿no? El 3-0 a favor, la necesidad del equipo, en la segunda parte administrar esfuerzos, intentar minimizar el riesgo, probablemente en otras circunstancias de mayor de mayor puntaje en la clasificación o incluso de mayor confianza, podríamos haber visto alguna contra que no terminamos de producirse, pero bueno, con eso, con el paso adelante del Rayo, con el gol de Catena, pues al final el Almería se vio obligado a hacer una lectura de partido de contención. Y aunque bueno, esta semana comentaba alguien que había sufrido pidiendo la hora, bueno, no tengo yo esa sensación en el campo, que el Almería acabara con esa angustia, sobre todo porque el 3-1 dejaba un margen todavía en esos minutos finales, y sobre todo sí, evidentemente, porque el balón se estrelló en el palo, el de Bebé, y no terminó siendo el 3-2. Bueno, hoy nos hemos extendido un poquito más en el resumen del partido anterior, pero claro, es que es la base, ¿no?, sobre la que el Almería debe seguir trabajando para encontrar otra senda y sobre todo dejar atrás los fantasmas, ya no solo de las 4 derrotas y de las 4 semanas sin hacer gol, sino que además todo eso conllevaba que tuviéramos rondando, y ahora que estamos cerquita de Halloween, pues ese fantasma de Sadik Umar como el último futbolista que marcó gol en el Almería. Afortunadamente eso ya se ha roto. Además, esta semana han marcado un defensa central, es el primer defensor que marca este año en el Almería, un centrocampista, que también era el primero, puesto que anteriormente los 4 goles estaban repartidos al 50% entre Sadik y Ramazani, y también se ha estrenado el Bilal Touré, con lo cual el relevo, el recambio de Sadik ya también ha visto puerta, así que bueno, es que elemento por elemento el partido nos ha dejado una resaca casi perfecta. Salvo por esa sanción que conlleva que esta semana próxima pues el Almería y el técnico tenga que darle una vueltecita a la alineación. Intuimos que habrá continuidad, entre otras cosas, porque el rendimiento del equipo y de individual y colectivo así lo merece, salvo la ausencia de Adrián Embarba, posiblemente cubierta por Ramazani, que en condiciones normales, ¿no?, pues recuperaría esa titularidad, y salvo que el técnico considere algún otro matiz táctico o algún futbolista que por sus cualidades pueda hacer algo diferente a lo que vimos en el sábado en el Mediterráneo ante el Rayo, pero que pueda ser válido, ¿no?, para contrarrestar las virtudes que tiene el Real Betis, pues podemos encontrarnos pasado mañana una alineación bastante parecida. Luego la semana ha ido con esos 2 días de descanso, domingo y lunes, para el martes empezar ya el trabajo. Desde el jueves, hoy viernes e incluso mañana sábado, el Almería trabajará a puerta cerrada dentro del estadio, porque sabéis que el anexo ha empezado esta semana trabajos de resiembra, ha hecho que el filial tenga que jugar sus partidos durante los próximos meses o semanas en el Tito Pedro.
Y el Almería ahora va a utilizar completamente el campo principal, el césped del Power Horse. Cuando acabe la parte de la liga en la que nos encontramos y llegue el parón por el Mundial, será resembrado el campo principal y el equipo pasará a entrenar en el anexo durante esas 7-8 semanas. Veremos si hay algún periodo, sobre todo inicialmente, es posible que haya periodo de descanso de la plantilla, algunos días, no sé si alguna semana completa, y luego ya sigue una mini pretemporada para no perder el tono, y además es bastante probable que haya algún tipo de torneo amistosos organizados por la liga. De hecho, leíamos hace poco que algún equipo está ya organizando, o le están organizando, mejor dicho, por parte de la liga, alguna ruta internacional. Veremos si el Almería también se encuentra ahí o sus partidos los va a disputar en territorio español. De la plantilla, novedades, pues más allá de la sanción de Adrián Embarba, en cuanto al el resto de jugadores o a los jugadores que están tocados, Chumi ha ido evolucionando bastante bien durante la semana y desde el miércoles quiero recordar que ya está trabajando con el grupo. Inicialmente hacía una parte, pero ya tanto jueves, hoy viernes y mañana sábado hará todo el trabajo grupal, y eso significa pues que en cualquier momento podemos volver al Juan Brandariz, al gallego, en la convocatoria. Veremos si esta semana. Recordemos que el jueves vuelve a haber partidos, será en casa ante el Girona, en una semana donde habrá 3 partidos, domingo, jueves y sábado. Es lo que tiene la Almería por delante en esta prácticamente antepenúltima semana, ¿no?, de competición, antes del parón, decía. Y en cuanto al resto, Centelles y Maretsi, ¿no? Centelles y Milovanovic centran la atención de los hombres tocados, y los dos están en una situación parecida. Uno recuperándose de una pubalgia, problema de pubis como es Maretsi, está haciendo trabajo con los recuperadores, trabajo con el grupo, aislado del grupo, quiero decir, pero trabajo con el equipo, y se está a la espera de tomar la decisión de si va mejorando, va evolucionando, o si por el contrario tienen que acudir al quirófano para recuperar esas molestias de pubis. Eso en el caso de Maretsi. En el caso de Centelles, el esguince de tobillo ya se va recuperando, sigue trabajando al margen del grupo, así que la recuperación del lateral valenciano todavía tendrá que esperar un poquito más. Y así llegamos a la última sesión, que será mañana por la tarde, además a las 4:30, si no me equivoco, hablará Rubi, entrenamiento. El equipo va a viajar el domingo por la mañana en vuelo charter hasta Sevilla. Para los que se desplacen, información de servicio, van a quedar alojados en el Hotel NH Collection de la capital andaluza. Y en principio los aficionados que se van a desplazar, que me comentaban hace un rato que se calcula que esté en torno al medio millar, en torno a 400, 500, bueno, todavía puede haber algún empujón de última hora, pero vamos, sobre esa cifra aproximadamente, que estarán en la zona más alta del fondo de Gol Norte, en una zona denominada Gol Norte Anexo, del estadio de la Avenida de la Palmera. Y bueno, lo que no nos han sabido contar todavía, o por lo menos explicar, es si va a haber algún tipo de concentración, como ocurre en otros partidos. Igual en este desplazamiento no ocurre, pero bueno, esa es un poco la hoja de ruta del equipo. Y todo eso para enfrentarse al Betis. El Betis, que viene ayer de empatar en el Villamarín a 1 ante la Roma, con lo que se ha clasificado ya para la siguiente ronda, ya la ronda de eliminatorias directas en la Liga Europa, y con una baja, ¿no?, la de Petzela, una sobre todo, que es uno de los jugadores claves en ese centro de la defensa. Veremos quién es el sustituto. Parece que Luis Enrique estará ahí. Veremos si Víctor Ruiz también ocupa esa posición, y por lo demás, pues bastantes rotaciones hubo ayer en el partido de Liga Europa, así que no parece inicialmente que Pellegrini pues tenga excesivas dificultades para administrar una amplia plantilla, y además pues bastante poderosa y contundente, con el hecho bastante claro de que, bueno, no solo es el mejor andaluz, sino que está en la parte alta de la clasificación. Veremos qué ritmo impone el Betis, que entendemos todos que va a ser dominador del partido, y veremos cómo contrarresta el Almería todo ese potencial del conjunto verde y blanco. Además, un Rubi que ya sabéis que fue entrenador del Betis, jugadores que han tenido pasado bético, como es el caso de César de la Hoz, que
creo que por vez primera se va a enfrentar al Betis en primera división seguro, porque está debutando este año. También Francisco Portillo, que fue jugador del Betis el año del ascenso a primera división. Y bueno, pues hay distintos lazos emocionales en este partido. Y bueno, del fútbol poco más, por ir cerrando este resumen de esta semana. Os comentaba la pasada, ya nos vamos a aspectos institucionales o de infraestructuras. Bueno, sabéis que sigue el proceso de remodelación del estadio, a la espera de que llegue el momento para acometer la segunda fase. Ya sabéis que es la del descenso del césped, ampliación de el graderío, etcétera, etcétera. Si todo va bien, con la última referencia que nos han facilitado desde el club, pues la intención y la idea, habida cuenta de como referencia la última campaña de abonos, donde no se ha podido añadir ni un solo seguidor nuevo por la ausencia de capacidad del estadio, capacidad libre, ¿no?, del estadio, pues entendemos que en esa hoja de planificación, hoja de ruta del club, pues podría estar el próximo año la acometida de esa obra. Pero sí, os decía la semana pasada que había novedades alrededor de la futura ciudad deportiva. La ciudad deportiva que va a ser en el Toyo, eso ya os lo explicaba creo la semana pasada. Va a ser en el Toyo, es un terreno bastante amplio y está compuesto por distintas parcelas de distintas propiedades, ¿no? Creo que la semana pasada esto ya os lo explicaba, pero lo recuerdo para actualizar todo. Hay unos terrenos que son privados, con los que, bueno, el Almería ha llegado a acuerdos. Hay unos terrenos que son municipales, con los que también hay acuerdo por parte del consistorio, y hay otros terrenos que pertenecen a la Junta de Andalucía, con los cuales, o con la cual, también hay un acuerdo para poder usarlos. El siguiente paso, ¿cuál ha sido? Y esta semana así nos lo confirmaban. Bueno, pues ya se ha establecido configurado el aval, mostrando a la autoridad que va a gestionar todo esto, que es el ayuntamiento, y ahora os explico, ¿no?, la capacidad financiera del club para acometer justamente la obra de esa ciudad deportiva. Decía, ¿por qué el consistorio, por qué el ayuntamiento cuando hay terrenos privados, cuando hay terrenos del ayuntamiento, y por qué hay terrenos de la Junta? Bueno, pues porque administrativamente está configurado de esa manera, ¿no? Es el ayuntamiento quien va a encargarse de recibir y de tramitar toda la documentación, y ya se ha establecido, insisto, ese aval para que en los plazos que aquí, a diferencia de esa concesión municipal para el uso de manial del estadio durante los próximos 25 años, este proceso no es que se vaya a demorar especialmente, pero sí que tiene su proceso y va a tener un recorrido que todavía probablemente nos lleve este 2022 seguro, y veremos pues cuánto más. Y luego aquí sí quería, no sé si aclarar, pero por lo menos contaros, porque imagino que a vosotros os habrá llegado, como me ha llegado a mí, algún rumor, algún comentario acerca de que el Almería, en esa ciudad deportiva, en esos terrenos de la ciudad deportiva, pretendía hacer alguna instalación también que no tenía que ver directamente con la parcela deportiva, sino con restauración y ocio. Bueno, eso no es así. Lo que pasa es que hay que matizarlo, hay que explicarlo. Los terrenos de esa ciudad deportiva son exclusivamente para la construcción de los campos de juego, los que sean, que no son pocos, y la residencia del club, y toda la infraestructura auxiliar para esos campos de juego, para esos campos de fútbol y para esa ciudad, para esa residencia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que es verdad que el Almería, sus propietarios y, bueno, personal o personas alrededor del club, tienen la idea, tienen la intención de, alrededor de esa ciudad deportiva, insisto, en la zona del Toyo, y teniendo en cuenta el crecimiento que tiene ya, que va a tener también a nivel privado y público, y lo que pueda suponer la presencia de la propia instalación de la Academia del Almería, pues es verdad que hay una idea de crear pues algún tipo de bien restauración, ocio, ese tipo de cosas alrededor, pero no en esos terrenos. O sea, no en esos terrenos, será una gestión y una negociación y un trámite completamente independiente de este que supone la ciudad deportiva de la Almería, la Academia,
y por tanto no está metido en ese paquete. O sea, toda la documentación que la Almería ha expuesto, el proyecto que ha expuesto y toda la información que ha trasladado a Junta, a Ayuntamiento y al particular, que en este caso pues tiene entre comillas menos requisitos, es simple, llanamente y obligatoriamente, por otro lado, y una instalación plena y completamente deportiva. Digo porque alguien me decía, oye, ¿sabes que en la ciudad deportiva va a haber un casino? Bueno, no, evidentemente no va a haber un casino en la ciudad deportiva. Otra cosa es que, llegado el momento, pues alguien construya un casino al lado de las instalaciones de la ciudad deportiva, y que incluso pudiera llegar a ser del propietario o del entorno o de alguien cercano a la Almería. Eso es posible, pero no en esos terrenos, evidentemente. Bueno, es el resumen de esta semana. Recordemos que el próximo domingo estaremos desde las 8 de la tarde en el 102.2 de la FM, en onda0.es/Almería y en la aplicación, contándoos desde el Villamarín lo que ocurre en ese Real Betis Unión Deportiva Almería, que el próximo lunes, como siempre, de 3 a 4 y de lunes a viernes estamos con vosotros a través de nuestro Radio Estadio edición semana. Y ya sí puedo decir, porque ya se ha estrenado, esta semana hemos estado de estreno, en ese nuevo espacio deportivo con carácter provincial para las 4 emisoras, Onda Cero Almería, Onda Cero Roquetas, Onda Cero Ejido y también Onda Cero Vélez Rubio, de esos 10 minutos de 9 menos 10 de la noche a 9 dentro de la brújula del Radio Estadio, ese tramo local, la brújula del Radio Estadio Almería, insisto, ya está estrenado, así que también es otra de las citas deportivas que tenéis o que podéis seguir en esta casa. Lo dejamos aquí, gracias como siempre por vuestra atención, por vuestra fidelidad. Bueno, no lo digo nunca, hace un montón de tiempo que no digo esto de suscribiros, darle a me gusta, activar la campanita para que cuando tengamos contenido nuevo podéis verlo, etcétera, etcétera, pero bueno, ya lo sabéis. Y si nos veis a través de la página web de Onda Cero, bueno, pues ya sabéis que por aquí al lado, por aquí arriba, por todos los sitios, tenéis información actualizada de no solo deportiva, sino del resto de cuestiones, bueno, y todos los podcasts de los programas de Onda Cero podéis disfrutarlos en este mismo lugar. Lo dicho, pasad buen fin de semana, tenemos un fin de semana largo, no hemos hablado del clásico porque no nos corresponde, pero será el telonero de la Almería. Primero irá el clásico a las 4 y cuarto y luego ya a las 9 el partido importante que es el Betis Almería. Cuidaros mucho, besitos a todos. Adiós.